Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Zamora y soy estudiante de la maestría en Pedagogía del INSED. Profesor, el día de hoy le voy a platicar un poquito sobre el libro que nos dejó para poder hacer este video. Y yo elegí el capítulo número 2, el cual se llama Oportunidades para los estudiantes tengan voz. La oportunidad para que esos estudiantes tengan voz. El capítulo lo elegí porque me parece bastante interesante que el cambio paradigmático que se ha llevado a cabo de un tiempo para acá lleve al muchacho, al niño, al estudiante a tener un poquito más de participación en su propio camino de estudiante, en su propio digamos, proceso educativo. Nos platica esta lectura que gracias a este tipo de prácticas que ha tenido a lo largo de su vida como docente, se ha topado con que tiene muchas ventajas poder llevar a cabo ese tipo de educación, ese tipo de técnicas. Una que de ellas es que aumenta la participación, el liderazgo, se desarrolla un sentido de pertenencia y protagonismo en el educando. Y es bastante padre, es bastante bonito. Sin embargo, ahorita ya no estoy tan seguro si, si sea conveniente. Ahorita platicamos un poquito por qué de ello. Porque hasta ahorita, hasta aquí estoy muy de acuerdo en lo que nos platica este autor. Incluso plantea desde mi punto de vista que el mismo alumno desarrolla una especie de intervención en sí mismo al darse cuenta que el profesor le da permiso o incentiva que él mismo sea un protagonista de su propia historia como estudiante, en su propia educación. Me gusta bastante que este mismo alumno se implique y de alguna u otra manera tenga esa chance de que pueda ser el protagonista. Como le dije, es una especie de intervención en la cual el alumno trata de tomar las riendas de su propia historia como estudiante, y se supone que el rendimiento escolar va a ser ya diferente. No podemos hablar entonces ya con esto de que el alumno vaya a ser un alumno bueno o malo, sino que el alumno, a partir de sus propias capacidades, va a descubrir cómo es que él va a aprender mejor, perdón. No es entonces algo de que un numerito le va a dar una calificación y ya con esa calificación lo vamos a describir como un estudiante bueno o malo. Al contrario, se trata de que gracias a las acciones que él toma, él mismo se va a dar cuenta, porque él mismo lo va a notar, que va a ser mucho mejor persona gracias a este proceso educativo. Se supone entonces que el objetivo es que el rendimiento escolar de este alumno crezca. El mismo autor nos platica que hay un par de diferencias, o que podemos nosotros incentivar a que haya consejos o comités. Traté de buscar más o menos cuál sería la diferencia entre uno y otro, porque no me queda muy claro en la lectura, y me doy cuenta que el consejo puede ser bastante amplio, es muy representativo de las áreas, por ejemplo, que hay en una escuela, y al final de cuentas solamente se toman decisiones en lo que se va a hacer. En un comité es mucho más pequeño, sigue siendo representativo, pero ese comité, la diferencia es que la gestión la gestión de la educación o la gestión de la escuela va un poco más allá que solamente tomar decisiones, sino que también puede haber cambios en el reglamento. ¿Qué quiere decir entonces eso?
que cuando a un alumno se le invita o está implicado en un comité educativo, la importancia que toma entonces puede llegar a ser tan orgánica, puede ser tan holística en un momento dado, que la verdad el grado que puede llegar a tener ese muchacho de compromiso puede llegar a ser mucho, mucho, mucho más alto. Porque ya hablamos, entonces, si esta persona, aquí nos dice, toma o dimensiona lo que se está tratando de hacer con él, pues va a tomar un sentido de responsabilidad muchísimo más alto. No es solamente entonces un muchacho que llega, se sienta, dice presente, hace como que toma notas o como que pone atención, sino que va un poco más allá. Toma un compromiso ahora un poquito más, mucho más en serio, la verdad. Y como ya les dije entonces, es como si fuera una intervención de él mismo hacia sí mismo. Porque entonces el cambio es mucho más profundo, como ya dije también, mucho más orgánico, mucho más holístico. El mismo alumno, dicen aquí, le cae el 20. Yo digo que realmente toma la responsabilidad de él mismo como un estudiante y comienza a actuar ya diferente, comienza a actuar ya como una persona mucho más seria en cuanto a su proceso. Dice Jefferson que este tipo de intervención sí es de tomar acción sobre sí mismo, sobre sus acciones, pero también tiene que ser informada. Entonces hay responsabilidad, hay información acerca de ello y también aparte le dicen pues caer el 20 a este muchacho de que ya tiene que hacer algo diferente, no solamente llegar a ir a la escuela como tal, como lo conoce él y listo. Dice que el ser humano es el único, bueno, nos dice la lectura que él es el único animal o el único ser que de alguna u otra manera experimenta lo que es la libertad y la puede llevar a cabo, la ejerce de una manera sabia. Pero también, si no la logra ejercer de una manera correcta, pues cae en un libertinaje. Y esta paradoja de repente es lo que en un momento dado todos los seres humanos hemos caído, hemos experimentado. Algunos lo pueden manejar, otros no. Y caemos de repente en un abandono de nosotros mismos en cuanto a responsabilidades. Simple y sencillamente porque en este cambio paradigmático de sí tenemos o sabemos que tenemos que ir a clases, pero no tenemos un papá o una persona en la escuela que esté detrás de nosotros alentándonos a ir a clases o meternos a clases, etcétera, etcétera, pues entonces abandonamos. Es lo que estamos haciendo en la escuela. Luego entonces la libertad se debe de ejercer, pero de una manera sabia. Y esa sabiduría nos va a llegar única y exclusivamente con la información de qué es lo que tenemos que hacer con nuestro propio con nuestra propia camino de rendimiento escolar. El maestro aquí, la figura que tiene no es de una autoridad. Necesita encontrar el maestro la manera en que este alumno equilibre todo su proceso educativo. Dice aquí, hay que ser parte de una comunidad sin sacrificar su libertad. De repente cuando hay un cambio paradigmático que es más o menos en la prepa, los seres humanos caemos en un amiguismo exagerado o nos retraemos bastante. Yo fui de esos segundos, por cierto. No entendía que podía llegar a ser yo mismo sin ningún problema. Llevando a cabo un contacto social que no me, ¿cómo se podría decir? Que no me quitara mi esencia, ¿sí? Por aquí nos dice, sí podemos llegar a ser seres sociales sin sacrificar nuestra forma de ser, nuestra individualidad, y podemos también llevar a cabo nuestro proceso educativo de una manera individual,
sin sacrificar la parte social. Es decir, la escuela debería de ser, o el maestro debería de intentar que todos los alumnos puedan llegar a ese equilibrio entre la individualidad que ellos de repente, porque todos los seres humanos tenemos, y aparte también la parte social. Yo he visto escuincles, por ejemplo, que tratan de llevar a cabo trabajos de una manera individual totalmente, aunque yo les diga es que necesitan hacer ese trabajo en equipo. No, yo prefiero hacerlo solo. Y de ahí uno no lo saca. Y es bastante importante que de repente que a ellos mismos les caiga el 20 de alguna manera en que es necesario que puedan llegar a trabajar de una manera coordinada con otras personas. Y hay otras al contrario que se pasan de sociales y quieren hacer cualquier tipo de trabajo en equipos de 20 y pues tampoco está muy bien que digamos. Nos dice la lectura también que es necesario, para poderle dar voz al estudiante, que nosotros tomemos en cuenta las cualidades que tiene el estudiante. Que nuestra materia también dominarla perfectamente bien, porque si no, ¿qué les vamos a dar? No podemos decir solamente ser individuales sin tener contenidos que a los niños les sirva. Nosotros trabajamos con contenidos. Gracias entonces a ello necesitamos también desarrollar estrategias que a estos muchachos les interese, ya viendo el perfil que tiene. A esto el mismo muchacho va a elegir si quiere tener o no quiere tener voz, porque también hay a los que no quieren tener voz durante la clase, y esto no quiere decir que esté mal. Al contrario, hay personas que dicen, yo puedo trabajar desde mí mismo sin necesidad de estar platicando con todo el grupo o socializando, etcétera, etcétera. Y gracias a que nosotros tomamos en cuenta todas estas características, las características del estudiante, la materia que tenemos, si el estudiante quiere o no quiere tener voz, las estrategias que nosotros vayamos a implementar, entonces va a ir enfocado a estas dinámicas, ¿de acuerdo? Gracias a esto vamos a tener un aprendizaje accesible y motivador. Los muchachos se van a sentir, se supone, ya motivados a querer aprender, a tomar protagonismo de lo que están haciendo, y vamos a encontrar también que incluso el aprendizaje va a ser de una manera muy autónoma. El maestro aquí no es una figura de autoridad, no es un maestro como lo conocemos que se para enfrente del grupo, dice, hace, vuelve y los alumnos solamente tienen que tomar apuntes. No, nada de eso. El alumno es... el maestro, perdón, en este caso va a ser un artífice solamente de llevar al alumno a donde está el conocimiento, y el alumno va a aprender por sí mismo. Nos da bastantes técnicas, la planificación del tema dirigidos por los estudiantes, que deben de votar los estudiantes por los temas que quieren tocar, que el estudiante que gana es el que lo va a llevar a cabo de diferentes maneras. Los estudiantes todos van a ayudar de alguna otra manera en el desarrollo de ese tema a este muchacho, van a votar, etcétera, etcétera, y todo está muy bien, está muy padre. Está la cooperación literaria, está el encuentro de maestros y padres solicitados, pero por los alumnos, no por la asociación de padres o algo por el estilo. Está la autoevaluación por los mismos alumnos, las cartas a los personajes, eso me pareció muy padre, la historia tiene voz, la democratización en marcha, o como decían ahí, el oro sucio, también me gustó bastante. Y lo que me gustó mucho fue la última, que es la escuela es para los alumnos, en donde la alumna, que no era de este maestro como tal, sino que era de otro lado, se dio cuenta que tenía una serie de libertades que podía ella utilizar mucho a su favor en el proceso de educación, de una manera realmente interesantísima que no tenían otros alumnos de otras escuelas. Entonces, cuando se dio cuenta de que estaba trabajando de una manera diferente, muy bonita, se sintió muchísimo más motivada para poder seguir con su proceso. En cuanto a la lectura en el capítulo 2, ahí fue donde terminó. Después me di cuenta que tenía que elegir un par de puntos en cuanto al capítulo 5,
y los leí todos, y todos la verdad me gustaron, están muy padres. Eh, el, Aquí decía uno que era el riguroso con las tareas. Lo elegí por una razón. Sí, pido tareas y las reviso y todo, pero a la hora de hacer una evaluación de dicha tarea no soy tan riguroso. Y a lo mejor eso sí me hace falta, ser un poquito más riguroso en cuanto a la revisión, porque es en desarrollar un cierto respeto hacia el trabajo que hacen los alumnos y al esfuerzo que les toma. Y bueno, en este punto sí me gustaría trabajar un poco más ahora que regresemos a clases. Y, y el otro, mm, considerar la enseñanza como una recompensa de sí misma, que es el último punto. Disculpe que la tardanza. Hay muchos alumnos que yo he tenido que de repente me platican, y ellos mismos han caído en ese error conmigo, que sí voy a hacer la tarea, sí voy a hacer la exposición, pero por puntos o por décimas o por ese tipo de recompensas. Y no se dan cuenta que lo verdaderamente valioso de todo este proceso es lo que están aprendiendo, cómo lo están aprendiendo, todo el proceso. E incluso los mismos maestros no se han dado cuenta que todos quieren llegar a una calificación, todos quieren llegar a probar. Y a mí siempre me ha gustado ver el proceso de cada uno de los muchachos. Hay unos que son más interesantes que otros, la verdad. Sin embargo, hay algunos, y que por lo regular los de grupo, que los procesos que toman algunos son muy interesantes. Algunos grupos que son más bonitos de verlos, cómo se comportan, cómo trabajan, que otros. Y eso para mí es una recompensa bastante buena. Cuando pasa algo así y hay algunos alumnos que se me atrasan porque pues así hay siempre alumnos que se pueden llegar a atrasar, tomo en cuenta mucho el proceso que llevó todo el grupo para ayudarlos un poquito más, para hacerles reflexionar, para hacer que lleguen a un conocimiento un poquito, a lo mejor tarde, pero que lleguen. Bueno, en cuanto a lo que leí, eso fue lo que más o menos estuve platicando. Se puede que eran 10 minutos, llevan 17, disculpe usted, maestro. Mi nombre fue Francisco Zamora, de la Maestría de Pedagogía del INSEP. Que tengan bonita tarde.